pedirle a mi hermanita María, que está con nosotros, que ella nos abra este espacio de escuela dominical con una oración. Llévenos delante de la presencia de Dios. Amoroso Dios y Padre Celestial que moras en gloria, en esta mañana te damos gracias, Señor, sí, por todas tus bondades, tus misericordias recibidas. Gracias. Es un privilegio estar en este lugar para adorar, para alabar tu nombre, Señor. Sí, sí. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y los que no pudieron venir, Señor, tú sabes las causas, también te pedimos que tú los bendigas. Permite que esta palabra impacte, Señor, que tu palabra no regrese vacía, que dé fruto para vida eterna. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para llevar esta palabra a aquellos que no conocen, a aquellos que viven afligidos, Padre, cautivos por el enemigo. Y ayúdanos a nosotros a crecer, a ser pámpanos que den fruto para vida eterna. Bendice la palabra, bendice al predicador, pasa un carbón encendido en su boca, Señor, para que sea un instrumento usado por el Espíritu Santo, para que en esta mañana, Señor, podamos sentir ese refrigerio que solamente viene de parte tuya. Te damos las gracias en el poderoso y sublime nombre de nuestro único y muy suficiente Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Gracias, mi hermanita, por esa bonita intercesión. Hemos estado hablando, mis hermanos, acerca de del llamado que el Señor Jesucristo hizo desde que comienza su ministerio. Dice que llamó discípulos, y luego cuando llama a sus discípulos da las características que deben de tener sus discípulos, y luego les habla de las normas que establece para sus discípulos, y luego también habla del costo que hay que pagar por ser discípulo de Jesucristo. Y luego la semana pasada estábamos viendo que Él da también una comisión, una orden, ¿verdad?, a sus discípulos ya preparados, y Él está a punto de consumar el propósito por el que ha venido a este mundo, y Él le dice bueno, ya habiendo sido consumado y cuando va a ser tomado allá arriba antes de irse, le dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermosas palabras, promesas, pero sobre todo esa gran comisión, esa gran responsabilidad que nos ha dado a todos aquellos que hemos conocido esta palabra y que debiéramos no callar. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar en la unidad 2, el perfil del discípulo. Seguimos hablando de las características del discípulo. Este es el estudio número 6, y creo que ya todos tienen una literatura ahí en sus manos. Si usted no la tiene, por favor, levante la mano, y bueno, ya todos la tienen entonces. Bien, dice la verdad central ahí en su hoja de estudio, en su... ¿dónde queda la mía? Aquel día la perdí, ya no la encontré. Dijo el borrachito, nadie sale hasta que el pastor encuentre. Las características del discípulo, las verdades. Vamos a ver la verdad central en esta mañana. Voy a pedirle a mi hermano Anselmo que lo lea en voz alta. Verdad central. Hay algunas características que muestran y distinguen al discípulo de Jesús. La fundamental es su experiencia de depender de Él. Amén. Bien. Bueno, ¿qué podemos usar como ejemplo? El Señor Jesucristo usaba todo lo que había a su alrededor para traer una enseñanza verdadera y bastante entendible para sus seguidores, sus discípulos y todas las personas que andaban con Él. Y bueno, lo podemos ver cuando dice que iba entre los campos, y es posible que estaba viendo, ¿verdad?, los sembradores, y de ahí hace esa parábola, la del sembrador, ¿verdad?, que va regando la semilla y parte de la semilla, y entonces es algo tan bonito y tan impresionante. Y en esta ocasión es muy posible que va cerca de los viñedos, ¿verdad? Estaba cerca del mar, estaba en la montaña, etcétera, y de todo lo que él podía, ¿verdad?, usaba como ejemplo para darles una enseñanza. Y en este momento
¿verdad? Van pasando, posiblemente, ¿verdad? Abrimos nuestra mente a esa imaginación y nos imaginamos al Señor caminando con sus discípulos a través de las vides. Y entonces el Señor dice, yo soy la vid verdadera, capítulo 15 de Juan, ¿verdad? Y dice, y vosotros los pámpanos. Mi Padre es el labrador, y empieza a desarrollar esa enseñanza que quiere tener con sus discípulos. Y entonces, acerca de la vid, mis hermanos, ¿verdad? No se le llaman ramas, no se le llaman, bueno, como normalmente si hablamos de un árbol, pues podemos referirnos como ramas, pero en este caso la vid, que no sabemos si es un árbol, si es una guía, pero usted sabe que no es como la calabacera, que solamente va por abajo, sino que esta se tiene que ser ayudada, ¿verdad?, por ciertos elementos que le ponen, ¿verdad?, para que sus frutos queden colgados y no se llenen de tierra, etcétera. Entonces a esto se le llaman pámpanos, y está diciéndoles el Señor, les trae una enseñanza acerca de esto. Quiero que vayamos al texto para memorizar antes de entrar de lleno, y que esto, ¿verdad?, que es de lo que vamos a tratar en esta mañana, las características del discípulo. Dice ahí en Juan capítulo 15, verso 16, dice, vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Entonces, estas son palabras y promesas que le está dando a sus discípulos. Él dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Dice, y los he puesto para que vayan y lleven frutos. Jesucristo les está enseñando acerca de esa dependencia. Les está diciendo, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Y ahorita vamos a entrar en ese contexto. Pero queremos usar ideas que nos pueden ayudar. Aquí tenemos una televisión. Y yo le digo al hermano Alberto, hermano, queremos ver la televisión. Él me va a decir, véanla, pero no la prendan. Estamos viendo. Pero una televisión cumple una función. ¿Y cuál sería la función? No es solamente para que esté ahí, ¿verdad?, y podamos verlo así como está, sino es para que proyecte ciertas figuras, fotos, etcétera, y traigan un mensaje, ¿verdad? Para eso usamos la televisión en casa. Pero una televisión así como esta, que está ahí solamente, ¿verdad?, no se puede usar. ¿Qué es lo que necesita esta televisión para poder usar? Una antena. Vamos a ponerle la antena. Encenderla. Pero aún para encenderla, si no está conectada Corriente. a una fuente de poder, no es nada. Un carro, ¿verdad? Los que saben de carros, los que manejan carros, usted sabe que usted puede traer ahí la llave, ¿verdad?, subirse al carro, ponerse el cinturón, acomodarse arriba del carro, y usted sabe y está seguro que esa llave, cuando usted le da, tiene que prender. Pero si el carro no tiene batería, no va a prender. Bueno, aquí en esta ilustración, pues el carro necesita de muchos elementos, ¿verdad? Porque puede tener batería, pero si no tiene gasolina, etc. Pero para que el carro, vamos a decir que tiene batería, y que todo le funciona. Pero el motor es la fuente de energía. Si el motor no funciona, no va a trabajar. El Señor les está diciendo, yo soy la vid verdadera, yo soy el tallo, el árbol, y ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. Y entonces, usando estos elementos, ¿verdad?, como ilustración, mis hermanos, lo que el Señor les estaba diciendo, ustedes necesitan estar conectados a mí, porque sin mí no pueden hacer nada. Y es una palabra, ¿verdad?, es una frase que continuamente usamos. Separados del Señor, mis hermanos, no somos nada.
Vamos ahí a esta parte, al punto número 1, abundante fructificación, y voy a pedirle a mi hermanita Magdalena que nos lea los versos 4 al 7. Permaneced en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recoge y las echa en el fuego, y son quemadas. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Amén. Esta es una versión diferente, ¿verdad? Que están usando es una Reina Valera, pero más actualizada, de tal manera que nos hace más entendible. Porque muchos cuando leen la Reina Valera 1960, ¿verdad? Cuando ahí leemos pámpano. Y esa es una palabra que dice pámpano, pero ¿qué es un pámpano? Aquí nos los explica ya un poquito más actualizado para nosotros la rama, ¿verdad? Entonces una rama que se ha quebrado del árbol, mis hermanos. Es una rama donde ya no va a pasar, ¿verdad? Esa savia que alimenta esa rama, y por lo tanto esa rama está expuesta a quedar sin dar frutos. Los que hemos crecido, ¿verdad? Allá en lugares donde pues, se conocen mucho los árboles frutales, no quiero decir que aquí no hayan, también se dan frutos, ¿verdad? ¿Qué frutos se dan aquí? La manzana. Manzana, En Estados Unidos. durazno. No, aquí en esta área donde estamos aquí. Limón, chabacano, los higos. los higos. Mire, sí hay fruta, ¿verdad? Si empezamos a buscar, sí hay frutos. Y parece que el clima se va prestando para otros tipos de frutos. Estamos acostumbrados los que somos allá, ¿verdad? Más para el sur, de un clima tropical donde hay plátanos, tamarindos, guayabas y bueno, podemos mencionar un sinfín de frutas, ¿verdad? Estamos acostumbrados. Llegan los vientos fuertes, una rama se rompe, se quiebra y muchas veces no se desgaja completamente, no se separa completamente del árbol. ¿Les ha tocado ver algo como eso? Bueno, aquí se rompe un árbol, ¿verdad? Y llegan luego y lo cortan mejor, sí, para que no obstruya paso y todo ello. Pero allá nos vamos a dar cuenta que van a haber árboles que... no, es que no debo salirme del cuadro, me dicen, porque si no, no salgo en la televisión. Pero los árboles que se rompen, se caen y muchas veces están quebrados, ¿verdad? Pero todavía hay, como están pegados, hay la oportunidad de que sigue corriendo la savia por ello, y a pesar de que están quebrados ahí, pero como están pegados todavía al árbol, pueden continuar en su proceso de dar flores y luego el fruto, y siguen siendo productivos. Bueno, esto también lo pudiéramos usar para nosotros, ¿verdad? Que mientras no estemos desgajados completamente de Jesucristo, muchas veces podemos estar golpeados, lastimados, etcétera, pero como no nos hemos separado de Jesucristo, todavía podemos dar frutos. Y es que muchas veces sucede así, ¿verdad? Que son las condiciones de los climas, las tormentas que a veces provocan que esas ramas se rompan. Así nosotros también pasamos por procesos difíciles, donde por causa de ello somos rotos del árbol. Pero en este caso, a comparación o a diferencia del árbol, nosotros tomamos decisiones de separarnos o de alejarnos de Dios. Seguimos ahí en donde estamos. En su curso, Jesús menciona varias características del discípulo. Perdón, en su discurso. ¿Y qué dije yo? En su discurso, Jesús menciona varias características del discípulo. La primera de ellas tiene que ver con la esencia de su llamamiento: fructificar. Y aquí enumeré algunas de ellas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros nos debe caracterizar
por ser discípulos de Jesucristo. ¿Cómo sabemos nosotros o cómo hemos captado la idea de lo que el Señor está mencionando? Va a ser por medio de ello. Esto es lo que es una lista solamente de 5, pero pueden ver más características, ¿verdad? Estas pudiéramos decir son de las más esenciales, de las sobresalientes, o a lo mejor usted tiene una idea más de cuáles serían las características de un discípulo de Jesucristo. Pero estas son esenciales. Dice la primera, llevan mucho fruto. Porque es lo que la escritura aquí donde leímos dice. Dice, los he puesto para que llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Amén. Amén. Algo en lo que a lo mejor no hemos dado fruto, o ¿qué piensa usted acerca de qué tipo de fruto debemos dar? ¿Verdad? Porque también tenemos que ver qué tipo de frutos. Dice la escritura también que hay diferentes tipos de frutos. El árbol bueno dice que da frutos, y el fruto, el árbol, y habrá árboles malos. Ahora déjeme decirle que hay árboles, si ahorita vemos algo de ello, ¿cuántos de ustedes saben que los árboles también se enferman? Menciona alguna enfermedad de ellos. Gusanos, se agusanan. Se agusanan. ¿Sería una plaga? ¿Cuántos conocen los ciruelos? Amén. Los ciruelos, no sé cómo se le llaman, otros se le llaman jocotes, otros le llaman... Bueno, cuando los árboles están enfermos, ¿verdad? Que tienen, ¿cómo se llama? La fruta también está como... Plaga. Tienen plaga. Sí, plaga, pero quiero recordarme qué era lo que... el mango se engusana, Los guayabas se gusanan. también, ¿verdad? Corren. Entonces, aquí en Estados Unidos no se conoce mucho de ello porque casi todo lo que es el cultivo, ¿verdad? Siempre está bien cuidado, protegido a través de las fumigaciones que se hacen, ¿verdad? Para no correr riesgos. Entonces, todo aquí muchas veces es preventivo, no es correctivo, ¿verdad? Allá en nuestros pueblos, yo recuerdo que habían quienes ponían cal alrededor de los árboles, fueran de mango, de tamarindo, etcétera, ¿verdad? Les ponían cal. Pensaba yo que nomás los pintaban de blanco para que se vieran bonitos, pero no, en realidad era como una protección para que las plagas no acabaran, llegaran por ahí a los árboles y dañaran el fruto, ¿verdad? Porque eso también pues incurre en pérdidas. Hay personas que solamente esperan o viven, ¿verdad? Esa temporada del producto que se da. Y así, todos los cultivos, todo lo que se produce lleva cierto cuidado. Si no lo tenemos, corremos el riesgo de tener pérdidas. Bien, aquí donde yo quería regresar un poquito, dice, para que llevéis más fruto, dice el verso 2. Dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Alguna vez a ustedes le tocó ver un árbol que nunca cortaron su fruto? A mí me tocó ver a veces el tamarindo, ¿verdad? Volvía a dar tamarindos, pero no habían cortado el tamarindo anterior. Y entonces, pues, o producía bastante menos, ¿verdad? Y luego, pues, al cosechar, pues, iba a confundir el tamarindo ya negro, feo, seco, ¿verdad? Podrido, quizá, y se confundía con el nuevo. Y entonces, dicen que para que los árboles, hay ciertos árboles que entre más le cortan el fruto, más fruta dan, ¿verdad? Entonces, no es que no estén cortando los frutos, sino que hay una satisfacción cuando usted ve que su vida es fructífera, ¿verdad? Cuando usted está dando buenos resultados en todo lo que hace, que es eficaz en lo que le ponen a hacer, en un servicio,
ya sea en su trabajo, usted puede dar buenos dividendos al dueño, buen empleado, ¿verdad? Hay personas que están deseando que los corran y no los corren porque son buenos elementos, y hay otros, ¿verdad?, que no quieren que los corran y por ser malos elementos, pues por supuesto que van para afuera, ¿verdad? Entonces, en todo ello, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios siempre debemos dar fruto, y no solamente dar fruto, sino para que llevemos, dice, más fruto, mucho fruto, y dice que nosotros ya estamos limpios por la palabra que nos ha hablado. Entonces, esto se lo está diciendo a sus discípulos en este tiempo, pero eso es también para nosotros en este tiempo, porque hemos recibido su palabra. Y es la palabra la que nos limpia. Ese rato les decía ya que el mundo, ¿verdad? Y muchos de nosotros venimos de un mundo donde practicábamos cosas que no agradan a Dios, y que quizás no solamente ofendíamos a Dios, sino que también a los que estaban en nuestro entorno, ¿verdad? Usando drogas, usando alcohol, andando en fornicación, o pervirtiendo nuestra mente en todo lo que hay, en esos chistes groseros, etcétera. Y era nuestra vida y nos movíamos, ¿verdad?, como que no había Dios y todo ello. Y entonces, sin la idea, estábamos sucios completamente, en todos los aspectos, nuestra mente. No había cosa que no lo viéramos mal, que no pensáramos mal. Hoy en día en los trabajos, ¿verdad?, para los que trabajan con gente, a veces algunos con mucha gente, ¿verdad?, el hispano vamos a decir, por cultura, ¿verdad?, el hispano es bien, las palabras que usa en doble sentido, siempre todo dirigido hacia lo mal. Como que hay mucha alimentación de todo ello, ¿verdad? Escuchan programas y desde la mañana están a todo lo que dan, ese tipo de programas que alimenta el morbo, ¿verdad? Y hablan de ello durante el día, etcétera. Y bueno, no sé si en el caso de las mujeres también, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios ya no damos ese tipo de frutos. Esos frutos que se dan son frutos malos, ¿verdad? Y siempre hay comentarios, ¿verdad? No, este fin de semana hicimos esto, fuimos acá, fuimos allá, y no tienen temor para hablar de toda la perversión o el pecado que hayan cometido, ¿verdad? Si se trata de hombres, ¿verdad?, que dejaron a la esposa con los engaños y ellos se fueron y se divirtieron con otra mujer, etcétera. Esos son frutos malos, ¿verdad? Ahora, como hijos de Dios, dice que por la palabra hemos sido limpiados. Hablaba de la regeneración como uno de los artículos de nuestra fe, donde el Señor ya ha hecho la limpieza en nuestra vida y nos está limpiando a través de su palabra. Y nosotros somos como ese recipiente que estaba sucio, pero que puesto bajo el agua, esa fuente que está cayendo esa agua siempre sobre ese recipiente, ¿verdad? Hasta que todas las impurezas van brotando, se van revolviendo y van saliendo de ella hasta que todo es puro y está limpio ese recipiente. Así nuestra vida, cuando estamos expuestos a la palabra, es la que nos va a limpiar, es la que nos va a transformar. Y no tengo que venir y decirle a mi hermano, ya no se pinte el pelo, ya no se ande vistiendo así, ya no, ¿verdad? Usted trae el pelo largo, córteselo, ¿verdad? Véase. No tengo que darle todo eso, porque la misma palabra es la que va haciendo y surtiendo un efecto en nosotros, ¿verdad? Las damas que se vestían antes quizás de una manera para atraer la vista de los demás en esa vanidad, etcétera. Cuando la palabra de Dios llega a su vida, entonces llega el pudor también y empieza, ¿verdad?, a ser más casta en su forma de vestir, en su forma de ser, en su conducta. Pero no tenemos que ponerle ahí un montón de reglas y requisitos. Ahora queremos que usted se vea así. No está de más un consejo, ¿verdad? No está de más una observación y hacerle saber, ¿verdad?, de cambios que pueden hacer. Pero qué mejor es cuando la palabra de Dios, y por temor al Señor, y por esa reverencia y obediencia, nosotros decidimos dar buenos frutos. Que de tal manera, ¿verdad?, el mundo nos va a aprender a conocer a través de ello. Y luego dice que uno que lleva mucho fruto, dice que también son poderosos en la oración. Ahora, todo lo que nosotros anhelamos, deseamos o queremos encomendar, ¿verdad?, todo es en esa relación con nuestro Dios. Antes, cuando no le conocíamos, no hacíamos nada de eso, pero ahora dependemos de ello. Otro punto, dice que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Cristo. Los discípulos guardaban lo que el Señor les estaba diciendo.
Y créanme que cada día ellos caminaban entre diferentes grupos y en muchas ocasiones el Señor les tuvo que decir, ¿verdad? Porque le hacían preguntas acerca de los fariseos también y ellos le decían, bueno, porque quizás había esa inquietud, ¿verdad? Los discípulos venían con el maestro, mira, bueno, pues ellos enseñan así, pero míralos cómo se comportan y a lo mejor les mencionaban algún ejemplo, ¿verdad? De ellos. Y entonces el Señor Jesucristo en más de una ocasión le dijo a sus discípulos, hagan como ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Amén. Amén. Y muchas veces dentro de nosotros también por ignorancia o por equivocación, algunos de nosotros estaremos expuestos a lo mejor a cometer un error, a hacer algo mal, quizás a decir una mala palabra, una expresión, porque algunos están, ¿verdad?, en ese proceso de nacidos de nuevo, de regeneración, después de toda su vida estar acostumbrados a las malas palabras y a todo aquello, y de repente pues en ese proceso de que está aprendiendo, ¿verdad? Se está apartando de allá, y es un proceso, y a veces quisiéramos que el cambio fuera, ¿verdad? Ya, así, como voltear la tortilla, ¿verdad? No se puede a veces. Y entonces, muchas veces los que ya estamos dentro, ¿verdad?, criticamos eso, juzgamos eso, o señalamos eso, pero en realidad tenemos que comprender que hay quienes están en ese proceso de cambio. Están siendo purificados, ¿verdad?, a través de ese lavamiento por la palabra que apenas está llegando a sus vidas. El mundo nos quiere ver así. El mundo no nos quiere ver cometer ningún solo error. Por eso un discípulo dice que sigue los mandamientos, obedece los mandamientos de su Señor, en este caso a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la figura que usa Jesús es claro que la permanencia está caracterizada por la sumisión. Como ramas, nuestra sumisión a Cristo debe ser absoluta. Un guante es inerte. Un guante necesita una mano que se meta, ¿verdad? Y que hoy en día pues ya existen esas máquinas que usted no necesita andar con la aspiradora, sino que es un aparatito, ¿verdad? Y yo creo que algunos ya las conocen. Ajá. Pero aún esas dependen de una fuente de poder. Si no tiene batería no va a funcionar. Y tiene que estar programada para que haga su trabajo, ¿verdad?, durante el tiempo que usted lo establezca. Y entonces va a hacer su trabajo. Pero una escoba, ¿qué necesita una escoba? La bruja. ¿Para qué se usa la escoba? Para barrer. ¿Quién no sabe usar una escoba? ¿Quién no sepa usar una escoba? Pregúntele a Google. Porque ahora pues ¿verdad?, muchas cosas vamos y preguntamos ahí cómo usarlo. Bueno, Google lo usamos ¿verdad? y sí ayuda, ¿verdad?, en algunos casos. Pero una escoba necesita que alguien esté ahí, ¿verdad? Una fuente de poder. Nosotros necesitamos que Jesucristo esté dentro de nosotros. Yo que es impresionante, mis hermanos, cuando estamos ante una situación. Anoche, cuando la hermanita nos llamaba, le dije a mi esposa, vamos a ir a visitarlos, a orar con la familia, a estar con ellos. Y es difícil ese momento. Los que ya han pasado, ¿verdad?, por esa situación de tener que despedir a un familiar que está en esa etapa de sufrimiento, de dolor, es muy triste, es muy doloroso. Es el momento en el que están esperando, en el momento en el que el Señor saque su espíritu de ellos, porque eso es lo que es. El ser humano, mis hermanos, tenemos algo que le pertenece a Dios, y es la vida, el espíritu que hay en nosotros, ese soplo de aliento de vida que dice la Escritura que cuando Dios hizo al hombre, lo formó del polvo de la tierra, ¿verdad? Y bueno, Él usó su fórmula, hizo al hombre exactamente así como somos cada uno de nosotros, al primer hombre. Dice que el hombre estaba ahí, y solamente es posible que era como un muñeco grande hecho de barro. Dice la Escritura que Él sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Entonces, cuando ese soplo de aliento de vida sale del hombre, el hombre queda otra vez inerte. Estamos conectados a Dios en ese aspecto físico por el aliento de vida que hay en nosotros. Pero en el momento en el que Él saca ese aliento de vida, no somos nada.
solamente el estuche que vuelve otra vez al polvo. Y el alma que pecare, dice Ezequiel, esa es la que morirá. Y el alma, mis hermanos, esa es la que nosotros debemos poner bastante atención. Porque el alma son nuestros pensamientos. El alma es nuestra voluntad. El alma es el centro de voluntad, es lo que usted decide. El alma es las emociones, es los sentimientos, es sus decisiones. Así es que esto es lo que va a llevar frutos. Nosotros como hombres, así en nuestro cuerpo físico, ¿qué podemos llevar de frutos? Bueno, las acciones. Le decía un hermano allá en mi casa, dijo, en mi patio hay muchos árboles frutales. Dijo, y da muchas flores, pero las flores no son los frutos. Y así muchas veces podemos haber, ¿verdad?, cristianos que nos podemos ver bien. Un árbol lleno de flores, ¿cómo se ve? Bonito, hermoso, florido, ¿verdad? O florido, no sé dónde va el acento. Bien bonito. Y los que sabemos que después de la flor, ahí mismo viene el fruto. ¿Cuántos se acuerdan de los árboles de mango? Que aquí, ¿verdad? Aquí no hay. Pero los árboles de mango, cuando dan flores, wow. Se imagina que todas las flores, porque cada flor representa un fruto, que todas las flores, que ninguna se cayera y que todos se dieran. Entonces el mango no se desarrollaría tan grande y quedaría pequeño, porque son muchos en la misma rama. Y si crecieran mucho, las ramas no pudieran sostenerlos, se caerían. Y sucede en algunos casos, cuando el fruto, ¿verdad?, están muy cargados. Algunos tienen que ayudarles ahí poniéndoles unas horquetas. Y así. Entonces hay quienes van a dar mucho fruto. Y hay quienes quizás van a dar pocos frutos, pero de calidad. Grandes. Y entonces, allá, ¿verdad?, en mis tiempos de joven o de niño, veía cómo en ese tiempo de febrero, creo que es en febrero, ¿verdad?, cuando el mango empieza a florear, también salían los vientos de febrero. Y pegaban unas sacudidas a los árboles. Y claro que la flor que no estaba bien unida al árbol, se caía. Y solamente quedaban las que se iban a quedar. Y si quedaban poquitas, entonces el fruto se desarrollaba bastante grande. Nosotros somos esas ramas. ¿Qué tan fuerte estamos agarrados del Señor? ¿Qué tan fuerte estamos agarrados? No siempre es popular permanecer en Cristo. Muchas veces podemos ser tachados de fanáticos, de hipócritas, pero todavía el principio permanece inalterable. Separado de Cristo, nada podemos hacer. Nuestra tarea, mis hermanos, es fructificar. Sin fruto, no somos valiosos para el labrador. Solo permaneciendo en la vid podemos traer frutos. ¿Qué es lo que usted hace cuando tiene un árbol con el propósito de tener frutos y no da fruto? ¿Qué es lo que hace? Podando. Lo reemplaza, ¿verdad? O le corta las ramas, porque van a haber árboles. ¿Se ha dado cuenta que hay árboles? Que hay cierta área del árbol que no da fruto. ¿Le tocó ver a usted algún árbol así? Entonces, no sé por qué razón, ¿verdad? Los expertos deben de saber y pueden explicar mejor ello. Pero es lo que está diciendo el Señor Jesucristo acerca de las ramas de la vid. Tienen que ser limpias, tienen que quitarse el exceso de hojas, el exceso de... sabe que yo no conozco mucho de eso porque nunca he trabajado en la uva, pero los que tuvieron ese privilegio, quizás andar en algún viñedo, saben que hay un proceso para que la uva se desarrolle grande. ¿Qué es lo que se hace?
Precisamente eso, cortarle, ¿verdad?, un poco del exceso de fruto que tiene, para que las que quedan se desarrollen grandes. Y hay algunos que dicen que hay áreas que son de gran calidad, de esas uvas que usted y yo no vamos a ver en los mercados, porque estos son exportados para la gente que paga grandes cantidades de dinero, donde las uvas son grandes, de gran calidad y de un sabor tan exquisito que es muy raro verlo aquí. Eso me lo platicó un compañero que tenía un hermano que trabajaba en esos campos, y él decía que muy poca gente tenía acceso a andar en esa área del campo, porque muchos querían, algunos hasta llevarse uno para obtener la semilla, ¿verdad?, y producirlo en su casa, pero no, cuidan mucho eso. Entonces, son limpiados. Una vez que termina la cosecha, se cortan las ramas. ¿Para qué? Para que al siguiente año vuelvan a crecer. Un árbol bien podado a tiempo, ¿verdad?, va a dar más fruto. Muchas veces como iglesia, mis hermanos, vamos a experimentar eso. No sé si usted, ¿verdad? Por eso en las iglesias a veces suceden situaciones, cosas, casos, ¿verdad?, que no deberían, pero que siendo nosotros humanos y tendientes a cometer errores, a fallar y todo ello, siempre vamos a estar expuestos, y en ocasiones el Señor va a permitir que venga una podada a la iglesia. Ahí es cuando empezamos a sufrir como miembros. Muchas veces la división de una congregación, etcétera, problemas a veces que no se pueden solucionar a tiempo y que traen una serie de conflictos, pero que después de ello, ¿verdad?, hay una reflexión para todos. Estamos expuestos a ello, pero no a quedarnos tirados, sino a levantarnos, que el Señor siempre está de nuestro lado, ¿verdad?, cuando estamos arrepentidos y queremos seguir dando frutos. Entonces, nuestros frutos muchas veces a lo mejor vamos a variar. Hay quienes lo vemos dentro de la iglesia, ¿verdad?, un año bien activos, al siguiente año como que le baja un poco, y así vamos, ¿verdad? Y bueno, hay producciones también, ¿verdad?, que así son en el campo. Hay ocasiones, ¿verdad?, y usted puede escuchar. ¿Por qué? Porque vino mucha lluvia, porque hubo sequía, porque hubo una tormenta de hielo, etcétera, ¿verdad? Pero esas son las mismas condiciones a que como individuales en Cristo, como familias, como congregaciones, como iglesia, estamos expuestos a sufrir. Sabemos que tenemos un enemigo, pero muchas veces también nosotros, nuestra carne, todo ello va a influir, ¿verdad?, para que nuestros frutos sean diferentes. Entonces, muchas veces nosotros vamos a ser tachados. Vamos al punto 2, glorificación de Dios. No sé cómo vamos en el tiempo. No sé si 40. Tenemos 20 minutos. Gloria a Dios. Se le acaba de... Acá se va a ir la alarma. En esto, hermana Lili, léanos Juan 15 del 8 al 10, glorificación de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Hermanos, cuando llevamos fruto, ¿y a qué frutos quizás nos referimos? A ver, ¿a quién quiere participar? ¿A qué frutos se refiere? Los niños. Amor, gozo, paz, paciencia. Bueno, ese es el fruto del Espíritu que como cristianos todos debemos de tener. Pero como discípulos de Cristo, ¿qué frutos? ¿Qué frutos podemos dar? Nuestra actitud, tal vez, la forma de dirigirnos allá afuera, delante de los demás. Bueno, estamos hablando otra vez de situaciones interiores, espirituales. Yo creo que los frutos también. Familia. Esto es obediencia, ¿ok? Lo que han mencionado, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, todas estas cosas se van a reflejar, en nuestras acciones, en nuestra actitud con los demás. Entonces, están
conectados, ¿verdad? Pero dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Hermanos, dice la Escritura en Hechos capítulo 2, cuando habla acerca de lo que la primera iglesia estaba haciendo. Dice que perseveraban en la oración, en el partimiento del pan, o sea, compartían. Dice que nadie decía ser del suyo propio todo lo que tenían, sino que lo ponían, ¿verdad?, para todos los demás. Mostraban ese amor. Y luego dice que tenían favores con el pueblo, y dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, frutos que glorifiquen el nombre de Dios. Que por sus acciones la gente se puede convertir. Que por sus frutos del Espíritu la gente pueda ver que hay algo diferente y tenga hambre y deseo de venir a los pies de Cristo. ¿Usted se ha encontrado con personas que a lo mejor le dicen, me gusta la iglesia de ustedes, aunque nunca haya venido, ¿verdad? Pero solamente por lo que ha escuchado, que quizá dentro de su familia alguien se convirtió y pueden ver el cambio de alguien que era así, pero ahora ya no es así, ahora es diferente. Alguien que era bien gruñón y ahora es una, ¿verdad?, perita en dulce, un pan de Dios. Y así, que han visto la transformación, el cambio en el carácter, en las actitudes de esta persona. Y hermanos, cuando nosotros mostramos esto allá en el mundo, cuando seguimos los mandamientos de Cristo, dice el siguiente, dice, permaneciendo en el amor. Permanece en el amor de Cristo. Ser el discípulo de Jesucristo. Cuando ven eso, mis hermanos, la gente dice, qué bonito, me gusta, dijo, la iglesia donde vas. ¿Por qué? Porque ha visto los cambios en la vida de alguna persona. No hay nadie que pueda decir lo contrario. Ahora, escuche bien, porque muchas veces nos vamos a encontrar que hay gente que dice, no, para ser como, ¿verdad? Y empiezan a mencionar, no, muchas gracias, ¿verdad? Vamos a escuchar de personas. Te invito a mi iglesia. No, muchos hipócritas. Y ahora en forma de chiste decimos, no, siempre hay, ¿verdad?, lugar para uno más. Pero eso ya es ofensivo, ¿verdad? Si le decimos a la persona eso, ya es ofensivo. Y entonces el amor de Dios no está en nosotros, ¿verdad? Lo decimos entre nosotros y podemos reírnos de ello, pero en realidad eso es ofensivo para las personas allá. Y dice que permanecemos en el amor de Cristo. ¿Y cómo permanecemos en el amor de Cristo? Dice, en esto he glorificado a mi Padre. Primero dice que vas a llevar más fruto, pero ahora el Señor lo lleva a un nivel más. Dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermano, ¿cuál es pudiera decir, qué es el mandamiento que debiéramos cumplir y que nos ayudaría a estar glorificando el nombre de Dios? ¿Qué sería ese mandamiento? Amarlo a Él, que lo ama a Él. Obediencia. Él ya nos mostró su amor. Y Jesucristo dice, así como Él me amó y yo permanezco en Él, así como yo los he amado y estoy con ustedes. Le está diciendo a sus discípulos, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué tanto nos amamos los unos a los otros? ¿Realmente nos amamos? Qué prueba tan más grande. Si guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor. Pero uno de los mandamientos, dijo el Señor, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál era? Que os améis. Pero ese mandamiento ya estaba. No más que ahora nos está diciendo ya de una manera más personalizada, ¿verdad? Porque ese mandamiento entraba dentro de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quizás no era suficiente, porque quizás vio que en nosotros no había suficiente amor ni siquiera para nosotros mismos. Entonces tuvo que decir, así como yo los he amado. Y si guardan mis mandamientos, entonces dice, permanezcan en mi amor como yo también los he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces aquí se habla de glorificar, mis hermanos, a Dios. El Padre es glorificado cuando usted ama a su hermano, cuando yo amo a mis hermanos. Y que lo demostramos. ¿Cómo lo demostramos? En acción, en nuestra actuación. Así es como demostramos ese amor. Y nuestro corazón lo conoce Dios. Que no seamos solamente la flor, sino que seamos el fruto. Que no solamente nos vistamos, ¿verdad?, de buenas obras y buenas atenciones, porque entonces se estaría cumpliendo lo que la gente piensa de nosotros, que somos doble caras. Doble cara es hipócrita. Un hipócrita dicen que era alguien que se dedicaba al arte del teatro, ¿verdad?, que actuaba, que hacía un papel que no era esa persona, ¿verdad?, como el payaso. Él muestra un antifaz o una forma de ser que no es él. El payaso puede estar pasando por la situación más difícil, de donde tiene que estar en llanto y dolor y todo ello, pero él tiene un dicho, la función tiene que continuar y tiene que salir y mostrar una sonrisa que no siente. Nosotros como hijos de Dios, Dios conoce nuestro corazón y debemos ser genuinos. Por eso el Señor Jesucristo está diciendo, en esto conocerán que son mis discípulos y guardan mis mandamientos. Y es una forma de llevar frutos. Ahora, ¿cómo permanecer en Cristo? Asistiendo a todos los cultos de la iglesia, participando en tantas comisiones como puede en la iglesia, tocando instrumentos en la iglesia, cantando en la iglesia, sirviendo en la iglesia, siendo maestros en la iglesia. Y podemos poner un montón de ejemplos. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos permanecer cerca de Cristo? Nos vamos a dar cuenta de que hay mucha gente que está bien ocupada sirviendo a Dios, pero con un descuido tremendo en su vida espiritual. Entonces, ¿cómo permanecer en Cristo? En todo caso, dice el comentarista que la respuesta sería una respuesta, no es así, no es así como podemos permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, sencillamente, mis hermanos, es guardar sus mandamientos. Y porque guardamos sus mandamientos, vamos a estar sirviendo, vamos a ser reverentes, vamos a cumplir con todo lo demás, vamos a amar a nuestros hermanos. Pero eso es estar cerca de Jesucristo. Aprender cerca del Maestro. Entonces, el verso 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esa va a ser la evidencia. Amor de los unos a los otros, Juan 15, 11 y 12. Voy a decir a mi hermanita Mari que nos lea esta escritura. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amén. Para que mi gozo esté en vosotros, por eso les he hablado estas cosas. Y para que vuestro gozo sea completo. Mi mandamiento es que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Voy a poner un ejemplo quizás bastante que podemos entender más.
no tiene que levantar la mano, pero quizás usted viene de una familia que fue disfuncional, una familia donde a lo mejor usted vio que sus padres siempre peleaban, discutían, voz alta, quizás hubo violencia. Difícilmente de que en esa familia haya gozo, ¿verdad? O alegría. De tal manera que cuando usted, quizás siendo niño, adolescente, sabiendo lo que había en casa, a usted no le daban muchas ganas de llegar a su casa. Pero tenía que llegar porque era su casa. Y vivía experimentaba esa infelicidad. Es muy posible. Para los que hayan vivido eso, que anhelaban un día llegar a su casa y que todo estuviera en completa paz. Cuando el padre muchas veces ha sido tan gruñón, tan violento, con un carácter fuerte, y va a llegar a la casa, muchas veces los hijos tienen miedo. Cuando saben que ya va llegando, corren a esconderse. Es una triste experiencia, ¿verdad?, para los que han vivido eso. Y qué triste es llegar a un lugar donde siempre hay contiendas. Yo no sé cuántos de ustedes pasan trabajo para llegar a su trabajo, porque saben que en su trabajo hay una gran presión de trabajo, compañeros, el jefe, etcétera, que no le da gusto levantarse y decir, gracias a Dios, porque tengo un trabajo. Y se lo decimos porque tenemos, ¿verdad?, el trabajo, pero quizás no por lo que usted vive en su trabajo, en esa relación con los demás. El Señor Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Hermanos, imaginémonos un momento, ¿cuál era el comportamiento de los discípulos? ¿Será que entre ellos habían discordias? ¿Desacuerdos? ¿Será que en algún momento discutían entre ellos? ¿Quién iba a ser el mayor? Unos querían ser el mayor. Yo creo que Pedro, ¿verdad?, es el que siempre sobresale porque era impetuoso, era alguien que siempre era como la figura del líder, ¿verdad? Yo me imagino que cuando el Señor les decía, espérenme aquí, ahorita regreso, voy acá, ¿verdad? Yo creo que el que tomaba las riendas era Pedro. Decía, el maestro no está, pero estoy yo. Y yo creo que los demás, habían algunos por ahí, ¿quién lo puso?, ¿verdad? Y en nuestra actitud como hispanos, muchas veces esa corriente cultural que no nos sometemos a alguna autoridad. Y ahorita, mis hermanos, mire, yo respeto la autoridad. Si un policía me detiene, ¿verdad?, es una autoridad. Es alguien que, bueno, nosotros como ciudadanos pagamos y ellos están a nuestro servicio, pero sigues representando, es un oficial, es una autoridad. ¿Okay? Pero en estos días yo he estado viendo muchos videos acerca de personas que arremeten en contra de ellos y le dicen, léeme la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Tú no puedes, no, yo no tengo derecho a contestarte ninguna pregunta. Oiga, póngala tú por ti. Ajá. Y hay muchos de esos. Y parece que es como una corriente, así, una ola que ha venido, y muchos andan haciendo videos de eso donde dicen cómo callar a la policía, ¿verdad? Y hacen todo ello. Qué triste. ¿Qué es lo que promueven? Violencia. División. Los discípulos, mis hermanos, no eran excepción, eran seres humanos,
estaban también en un proceso de regeneración como lo estamos nosotros. Y esa enseñanza para ellos en aquel tiempo es la misma enseñanza para nosotros, porque estamos en proceso de reconstrucción, de regeneración, de apartamiento del mundo. No debemos actuar como el mundo actúa, pero en esto llevamos muchos frutos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Y dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, en cada uno de ustedes. Dice, y vuestro gozo sea completo. Y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿A cuánto les gusta vivir odiando a alguien? Dios nos libre de eso. Como discípulos, como hijos del Señor, no debemos odiar a nadie. Incluso nadie debe caerle mal. Usamos esa expresión muchas veces. Ay, qué mal me cae. Qué gordo me cae. Aunque no esté gordo, nomás por la expresión de que le cae gordo. Quiere decir, no me agrada. Y hablamos de esa palabra, ¿verdad? Que hace algunas semanas atrás en una predicación. Nadie debe hartarte, nadie debe caerte tan mal así. Eres un hijo de Dios y en esto es donde deben reflejarse los frutos. Quizás no podemos estar en un mismo acuerdo, coincidir en un mismo acuerdo. Podemos tener desacuerdo, pero no odiarnos. No odiarnos. Ámense los unos a los otros. Porque muchas veces esto puede suceder aún hasta en nuestra familia, ¿verdad? El Señor dice, ámense los unos a los otros. Y la esposa quiere la cocina verde, yo la quiero morada. A la cocina, no a la esposa. Y entonces, y pueden haber ese tipo de desacuerdos, podemos decir pequeños, ¿verdad? Pero no por eso se me va a quitar el hambre, voy a dejar de comer, le voy a dejar de hablar, le voy a aplicar ¿cómo se dice ahí? La ley del hielo, ¿verdad? No te voy a hablar. Ya está servida, dile a tu papá que ya está servida la comida, y ahí andan los hijos, ¿verdad? De lleva y trae, de mensajeros, porque la relación está cortada. Pero qué bonito es cuando hay gozo, cuando hay alegría, cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, cuando a lo mejor aquí mi hermano, ¿verdad? Le dije, ayúdame a componer mi carro, y en vez de componerlo lo descompuso más, ¿verdad? Pero no por eso ya lo voy a odiar. Eso sí, no le vuelvo a dar otro carro para que me lo descomponga. Pero parte equivocada. Aquel día armamos un carro y nos hicieron falta tornillos. Pero era porque ya le hacían falta antes, no creo que nos perdimos. Pero en este gozo, eso es lo que a Dios le agrada. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando hay armonía, cuando hay gozo, cuando hay alegría en una familia, la gente que los visita les gusta venir a ese lugar. Pero cuando llega y ve que hay pleitos, violencia y todo ello, vamos a mi casa, no, a lo mejor salgo ahí, ¿verdad? No. Y en la casa del Señor, en esa congregación, ahí donde nosotros nos desenvolvemos, cuando hay esa comprensión, ese amor, ¿verdad? Esa conexión unos con otros, donde se huele la alegría, el gozo, la satisfacción de ser parte de ahí. Cuando una persona nos acompaña y viene, qué bonito, le va a gustar venir. Y en esto conocerán que son mis discípulos. Hay unas preguntas ahí, ¿cómo son los frutos? ¿O cómo son los frutos que usted está dando para el Señor? Bueno, hay esperanza de que el fruto verde sazone, madure, ¿verdad? Gracias por su honestidad, mi hermano. ¿Cómo son tus frutos para el Señor? Dulce. ¿Son abundantes? Sí, lo que pasa es que con los lentes no alcanzo a ver. Gracias, hermano. No, sí. Pero lo puse ahí para que mis hermanos lo pudieran ver. ¿Puedo añadir un comentario? Sí, mi hermano. Una vez un pastor estaba predicando sobre esto. Dijo que
podemos estar en la iglesia contentos, unidos, recibiendo la palabra, pero si no te cae la persona, no tienes que convivir con ella. Y yo me quedé, yo observo todo y dije, vaya forma, ¿no? de predicar, ¿no? En el sentido de, en lugar de unir, desunió. O sea, le digo al hermano, por ejemplo, que tiene ciertas características de ese tipo, está bien como estás haciendo, haz excepción de personas. Y pues, realmente es equivocado ese mensaje. Claro, pues el Señor Jesucristo en ese caso hubiera dicho, ¿verdad? Mi gozo va a estar completo en ustedes, pero si a aquel hermano no les cae, ¿verdad? Pues sepárense. No dijo así el Señor, No. ¿verdad? Al contrario, Él dijo, ámense. Y escuchen bien, hermanos, porque muchas veces el amor es confundido. Pensamos que lo relacionamos con el sentimiento, ¿verdad? Es que no siento, no tiene que sentirlo, no tiene que sentirlo. Un nuevo mandamiento les doy. No dijo un sentimiento, o un deseo, o un anhelo, dijo mandamiento. O sea, ¿te parece o no te parece? Tú tienes que amarlo. ¿Te cae mal? Ámalo. ¿Te cae más mal? Ámalo más. Pero no debe caerte mal. Usamos esa expresión, pero debemos amar. Y ahí se van a reflejar nuestros frutos. ¿Qué frutos estamos dando? Porque si no estamos amando, entonces todavía hay frutos dentro de nosotros que no son fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, sino más bien son los deseos de la carne, que son pleitos, celos, contiendas, disensiones, ¿verdad? Y entre todo ello viene el que no te amo por esto, porque todavía hay celos, hay pleitos, hay cosas que todavía no te muestran como un verdadero discípulo del Señor. ¿Tus frutos son escasos o son nulos? No tienes ninguno. ¿Qué es lo que te impide fructificar más? ¿Qué es lo que te falta? Esa decisión, ¿verdad?, es tuya. ¿Qué es lo que necesitas más? Dice que somos limpios para fructificar por medio de la palabra. Ya vosotros habéis sido limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo podemos permanecer en el amor del Señor? ¿Cómo podemos? Si guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Hermanita Ruth, despídanos en palabras de oración. Padre Santo, gracias que estás aquí, oh Dios. Gracias, Padre, por todas tus misericordias, por tu pueblo que ha sido reunido, por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias, Señor, porque nos has hablado. Ayúdanos a entender cada día tu palabra y todo lo que aprendemos, Señor, lo podamos poner en práctica, oh Dios. Ayúdanos a amarnos con nuestras diferencias y respetarnos unos a otros y es motivo de cambiar situaciones, cambiarlas, oh Dios. Ayúdanos a caminar bajo tu reglamento porque tú así lo mandas en amor. Ayúdanos a hacer misericordia como tú la haces con nosotros también. Sí, perdona nuestras deudas porque estamos llenas de ellos, oh Dios. Tu pueblo, nosotros hemos pecado, Señor. Ayúdanos a recapacitar, ayúdanos a encontrar el camino nuevamente, oh Dios. Por eso estamos aquí, porque necesitamos de ti, oh Dios, a cada momento, Señor. Límpianos, Padre, purifícanos, oh Dios, porque ese es tu deseo. Guarda a cada uno en ese día, llévanos con bien a casa. Los que están trabajando, Señor, dales fuerza y ayúdanos, Señor, a hacer luz aún en medio de tanta tiniebla. Guarda, Señor, a los que están estudiando también, oh Dios, sé con ellos. Guarda a aquel, Señor, que a lo mejor está enfermo, a lo mejor sabe que hay una condición física, oh Dios, médica. Tú lo puedes todo, confiamos en ti porque tú eres un Dios de poder, de salud y de misericordia y sobre todo de amor, oh Dios. Gracias te damos, ayúdanos a entender tus mandamientos, oh Dios, y atesorarlos y que estén presentes en nuestra semana cada día. Llénanos, oh Dios, para estar fuertes, Padre, porque viene una semana que debemos estar preparados, Señor. Ayúdanos a defender, Señor, nuestro evangelio y a no avergonzarnos de que tú eres nuestro Salvador y poner en práctica todo lo que tú nos enseñas a cada día por medio de todos tus miembros. Ayúdanos a invitar, Señor, para que esta escuela dominical, Señor, esté llena siempre de gente que quiera aprender de ti, Señor, de niños que necesitan llenarse de ti, mi Dios. Gracias te damos por todo, porque eres
maravilloso. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.